Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Con muchísimo gusto de saludarte a ti y por este conducto a todos los amigos y amigas interesados en estos temas primordiales para nosotros, vertebrales para el presente que estamos viviendo. Y el presente que estamos viviendo tiene que ver con, como una cebolla, mi querida Graciela, muchas capas. Muchas veces viviendo en la ciudad no nos damos cuenta de situaciones que se viven en los estados de la República, en comunidades pequeñas, por ejemplo. Así es, por ejemplo, el tema de la radio comunitaria, que las noticias que tuvimos después de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, pues fue que ya se les iba a dar un carácter legal, que ya se les iba a dar un financiamiento, pero no le hemos dado seguimiento ya desde hace tiempo en este programa a qué ha pasado con las radios comunitarias. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de esto. Claro, porque las radios comunitarias e indígenas pensamos que tienen un papel central en muchos aspectos. La preservación de la lengua, por ejemplo, la cultura oral, la biodiversidad, el conocimiento que tienen los pueblos originarios. Y sin embargo, estos medios se enfrentan muy complejos procedimientos para solicitar concesiones. Además del alto costo de estas solicitudes, la ausencia de políticas públicas que impulsen su sustentabilidad económica y por supuesto que garanticen el desarrollo exitoso de estos medios y por ende de estas comunidades, ¿no? Así es, mira, por ejemplo, en México existen 1,841 concesiones de radio. 69% son de uso comercial, casi el 70%, y solo 18% son de uso público. Y mucho menos, el 11.6% son de uso social y comunitario, y el 0.4% de uso social indígena. Estas cifras pues demuestran la inequidad que sigue existiendo en el espectro radioeléctrico. Así es, querida amiga. Pues hoy vamos a hablar en torno al panorama de la radio comunitaria en México, de los mecanismos que se están creando para su fortalecimiento y también de la realización del segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias. Y para ello estarán con nosotros Mirel Campos Arceta y Héctor Camero. También vamos a escuchar un reportaje sobre el coloquio de comunicación política del régimen López Obradorista y nuestra sección Notimedios, con un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. Un abrazo prenavideño, tal vez me estoy adelantando mucho a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y desde luego a quienes lo hacen por internet. También saludamos con cariño a quienes lo hacen a través de las emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y en la página de Radio Educación, claro, www.e-medioradio.edu.mx. La invitación es a participar, a hacernos llegar sus puntos de vista, sus comentarios. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
La Ciudad de México se convirtió en la urbe con la mayor red gratuita de conexión a Internet en el mundo, al tener más de 21.500 puntos de acceso en lugares públicos, por lo que fue certificada con el récord Guinness. Tras darse a conocer esta certificación, José Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, dijo que el siguiente paso será llevar la red inalámbrica sin costo a todas las escuelas públicas de educación básica de la ciudad a partir de 2022. La empresa Altán Redes, operadora de la red compartida de telecomunicaciones, fue declarada en concurso mercantil por un juzgado federal que publicó una lista de 60 acreedores con quienes busca llegar a acuerdos para evitar la quiebra. La red compartida de telecomunicaciones es una asociación público-privada creada luego de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, con el único objetivo de llevar el servicio de Internet y telefonía celular a precios accesibles a las zonas donde no llega la cobertura de las empresas comerciales. Altán Redes fue integrada por Axtel y Megacable, y para obtener la concesión de la red compartida por 20 años se comprometió a llegar a una cobertura de 92.2% de la población del país, a más tardar el 24 de enero de 2024, pero ahora está a punto de declararse en quiebra. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció los avances que ha tenido México en el esclarecimiento del uso ilegal del software Pegasus, pero afirmó que las acciones aún son insuficientes para sancionar el uso ilegal de este tipo de equipos. La Relatoría destaca que es de gran relevancia que el Estado active todos los mecanismos a su disposición con el fin de asegurar la cooperación de todas las agencias del Estado y entidades privadas que cuenten con información que contribuya al esclarecimiento de los hechos, ya que este programa fue utilizado para el espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones obtuvo una suspensión contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que le permitirá seguir asignando a sus comisionados y altos funcionarios salarios superiores al del presidente de la República. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó este recurso en una votación dividida, por lo que el IFT no estará sujeto a la Ley de Remuneraciones, al menos hasta que el máximo tribunal resuelva el fondo de este juicio constitucional. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, reveló que han aumentado los fraudes digitales como consecuencia del uso indebido de datos personales, por lo que recomienda a los usuarios de la banca no exponer su información personal ni financiera en operaciones tanto presenciales como mediante plataformas digitales. Hay que decir que en los últimos 10 años, el INAI ha recibido 1,769 denuncias por el uso indebido de datos personales. De estas, solo entre enero de 2019 y noviembre de 2021 suman 739. Expertos en ciberseguridad advierten que cada 39 segundos hay un ciberataque en el mundo. Señalan que tan solo durante la pandemia de COVID-19, los sitios electrónicos falsos se incrementaron en 350% y los correos maliciosos con los que se busca el robo de datos personales crecieron 600%. Con estos datos, Rodolfo Romero, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que los rápidos cambios en los hábitos de consumo, que cada vez se adaptan más a mercados, tiendas y plataformas en línea, han hecho evidente la vulnerabilidad, pero también la necesidad de mecanismos de ciberseguridad. Hay que decir que entre las estrategias más comunes de fraudes cibernéticos se encuentran la suplantación de identidad, técnica utilizada para robar información bancaria y vaciar las cuentas de los usuarios. En información internacional, en Cuba, el ministro del Exterior, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que la red social Twitter manipula algoritmos para distorsionar la percepción de la protesta en la isla y desestabilizar a su país. Según el jefe de la diplomacia cubana, plataformas privadas estadounidenses como Twitter alteran mecanismos de geolocalización para favorecer operaciones tóxicas contra Cuba e instigan a acciones de desestabilización.
Diputados franceses solicitaron a su país conceder asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, para evitar su enjuiciamiento en Estados Unidos, país que pide su extradición desde Gran Bretaña. En un documento de resolución firmado por 40 parlamentarios de todos los sectores, se afirma que Francia no puede quedarse callada frente a la suerte del australiano, víctima de un ensañamiento judicial, pero que en realidad es político. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que revise la sección completa en nuestras redes sociales. Vaya que hay noticias en este país y en el mundo en torno a los medios de comunicación, a cómo los seres humanos intercambiamos información y actuamos en consecuencia. Lo invito a que consulte Notimedios en nuestras redes sociales. Y bueno, pues tenemos mensajes de los radioescuchas, mi querida Graciela, en torno al programa del 11 de noviembre del 2021, que llevó como tema Facebook cambia de nombre y tal vez de intención a Meta. Sí, estuvo muy interesante el programa y mira, Lorenzo Sánchez nos dice: hola, buenas tardes, solo quiero decir, muy interesante el programa, gracias por la información, y nos manda un fuerte abrazo. Pues va de vuelta el abrazo muy fuerte para ti, Lorenzo. Yadira Córdoba dice: súper programa, gracias, Yadira. Inés Cáceres también nos dice: de verdad muy interesante y educativo el programa, muchas gracias. Álvaro Díaz, por su parte, nos comparte, dice: el poder económico siempre ha sido el propietario de los grandes medios de comunicación, radio y televisión, y han manipulado a la humanidad ideológica y socialmente, con algunas excepciones como Radio Educación, Canal 11 y Canal 22. Gracias por su comentario, señor Díaz. Muchas gracias a todos ustedes por comunicarse, por darnos sus opiniones, sus felicitaciones y sus propuestas, por supuesto, porque este programa precisamente requiere de intercambio con nuestras audiencias para poder mejorar. Pues les invitamos a participar. Recuerden que estamos en Twitter como @Radio El Fin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios. Y ahora vamos a escuchar el reportaje de Miroslava Jasso sobre el coloquio de comunicación política del régimen López Obradorista. El reportaje. El pasado 12 de noviembre se llevó a cabo el primer coloquio Comunicación Política del régimen López Obradorista, el cual tuvo como objetivo realizar un análisis profundo de la estrategia de comunicación del mandatario desde 2018 a 2021. Dicho balance estuvo a cargo de reconocidos miembros del cuerpo académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, como los profesores e investigadores Leonardo Figueiras y Francisco Vidal Bonifaz, entre otros, quienes participaron en 3 mesas de trabajo que abordaron los temas bases teóricas para analizar la comunicación política en México, análisis de las estrategias de comunicación gubernamental y la reconfiguración del espacio público, actores, disputas y conflictos. En la primera mesa de trabajo, el profesor e investigador Leonardo Figueiras Tapia abordó el tema de las bases teóricas de la comunicación política en nuestro país, su complejidad y su desarrollo a través de la historia para poder comprenderla en el contexto actual. A continuación, escucharemos un fragmento de su participación. Vale la pena que nosotros hagamos investigación en política. En un principio era muy parecido a ese modelo que la comunicación política es comportamiento político electoral, y comportamiento político electoral sí, y fue muy importante y fueron los inicios y efectivamente se aplicó en los Estados Unidos y en Europa, pero ese simplemente es un área más del campo de conocimiento de la comunicación política. Está la comunicación política gubernamental. También está la que yo he denominado intra e interinstitucional de organización. Está la de crisis también. Está, por supuesto, la antisistémica, esta que ya hablamos. Estos son algunos de los campos de la comunicación política que tenemos nosotros que ir desarrollando e ir fundamentando. Podemos decir que la comunicación es la que nos ha permitido que se realice una de los fundamentos de la política.
es que la legitimidad es un ingrediente fundamental en toda democracia. La comunicación política es lo que me permite hoy decir que podemos ejercer la legitimidad a partir de la comunicación política. Durante la segunda mesa de trabajo intervinieron diversos investigadores, quienes aportaron al tema de estrategias de comunicación gubernamental. Los participantes hablaron sobre el desarrollo histórico de dichas estrategias y su papel en el ejercicio del poder. A continuación, escucharemos a la investigadora Andrea Samaniego Sánchez, quien reflexionó sobre la estrategia de comunicación gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador. El sistema político mexicano se construyó bajo una lógica vertical en donde todos obedecían al presidente de la República. En este sistema, la discusión o deliberación fuera de los espacios previstos para ello no eran posibles, en tanto que la ideología de la revolución y el temor a que grupos disidentes pudieran fracturar el andamiaje institucional creado en 1917 hacían que posturas de oposición fueran vistas como una amenaza al Estado mexicano mismo. La comunicación política solo era vista desde la postura funcional, es decir, que considera los medios de comunicación como el enlace entre gobernantes y gobernados, pero en un sentido unidireccional, es decir, se convierten en un medio del Estado para transmitir los mensajes. Ahora, en vez de que la idea de comunicación política o que el sistema de comunicación política sea de ayuda al régimen y al sistema político mexicano, ahora los medios de comunicación se consolidan como un grupo de poder, como grupos de poder y difusores de las propuestas electorales. En este sentido, el uso de los canales oficiales del Estado mexicano para transmitir ejercicios comunicativos como la mañanera, donde expone diversas temáticas todos los días, es un modo en que este actor político debate sobre sus temas y coloca sus temas en la agenda. Es decir, influenciar en la opinión pública a partir de la generación de contenidos. Así, la perspectiva en materia de comunicación política en esencia no cambia, solo utiliza nuevos recursos para su posicionamiento. Respecto al tema, reconfiguración del espacio público, abordado en la tercera y última mesa de trabajo del coloquio, los académicos conversaron sobre los fundamentos de la comunicación de la 4T, para identificar las características del régimen. Sobre esto, el académico Mario Alberto Zaragoza Ramírez explicó cómo funciona la constante reconfiguración del espacio público en la cual somos agentes activos. Escuchémoslo. Lo que yo investigo y donde circunscribo la estrategia de comunicación política, no solo del presidente, sino de la autodenominada cuarta transformación de la vida pública de México, está en los límites del espacio público. ¿Qué es el espacio público? El marco simbólico de la vida política contemporánea, donde se dirimen las disputas políticas, donde tanto los espacios institucionalizados, léase partidos políticos, el gobierno y las instituciones que conforman el Estado, son las que comunicativamente se disputan las narrativas en el espacio público. Pero lo mismo lo hacen de manera jerárquica estas instituciones que de manera horizontal quienes ocupamos el espacio público. El activismo o asociaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, las resistencias políticas y las manifestaciones que se disputan las narrativas. En el espacio público, quien conquista las narrativas puede ir teniendo temas desde la memoria colectiva como hasta formas de gobernar. Porque esas acciones comunicativas se interpretan, pero se interpretan siempre en un contexto y ese contexto puede tener distorsiones. Esas distorsiones son de muchas formas capitalizables en términos electorales. Hubo grupos políticos queriendo lucrar con la pandemia, hubo personas que decían que nos íbamos a tardar 70 años en vacunar a toda la población, justo por disputar la narrativa. Nos gusta pensar que son los algoritmos quienes tienen la culpa de la polarización, porque es fácil de afrontar ese fenómeno. Sin embargo, como les he dicho, el fenómeno es muchísimo más profundo. La primera edición de este coloquio inicia una conversación importante para los estudios sobre comunicación política en nuestro país, un debate necesario y que definitivamente está lejos de concluir. Todos aquellos que estén interesados en los temas de este evento pueden ver las transmisiones de las 3 mesas de trabajo a través de la página SEC UNAM en Facebook.
Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Continuamos con nuestro programa. Póngase en contacto. La entrevista. Segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias. La reforma de 2013 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión facilitó la incorporación de nuevos agentes y nuevas voces al escenario de la radiodifusión en México. Sin embargo, ha quedado pendiente la generación de nuevos marcos regulatorios que permitan fortalecer las radios indígenas y comunitarias. Este año del 2021, en agosto, la UNESCO y Radio Hempog llamaron a repensar una vez más el papel de estos medios en las comunidades y, por supuesto, a visibilizar los retos para construir una radio de calidad y que tenga una verdadera incidencia en sus localidades, a pesar de las grandes limitaciones que tienen. Y para hablar de estos temas y del Segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias, hoy nos acompañan dos invitados. Una de ellas es Mirel Campos Arceta. Ella es doctorante y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM en el área de cultura, Estado y sociedad, instituciones y procesos sociales en América Latina, y desde 2012 de este año es la coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo México. Bienvenida, Mirel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por abrir este espacio e invitarnos a hablar del Segundo Congreso de Radios Comunitarias. También se encuentra con nosotros Héctor Camero. Él es maestro normalista, médico con especialidad en salud pública, uno de los fundadores del movimiento urbano popular Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León, director de Radio Tierra y Libertad desde 2001 y también fue representante nacional de AMARC México del 2014 al 2020. Nos da muchísimo gusto volverte a saludar, mi querido Héctor Camero. Igualmente, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Héctor. Pues comencemos la entrevista hablando de cuál es el panorama actual de la radio comunitaria e indígena en México. Después de la reforma del 2013 a la fecha, ¿en qué cambió la situación de estas radios? Bueno, hay desde luego cambios muy importantes. Es una diferencia muy grande entre tener que transmitir no clandestinos como nos acusaron, porque una radio no puede ser clandestina, es muy pública, busca ser muy pública, pero sí que tachados de ilegítimos o de piratas, como si fuéramos a apropiarnos de algo ajeno, no de un bien nacional que debió estar siempre a disposición del gran público, no solo para escuchar, sino para poder manifestar su derecho de libertad de expresión y el poder hacerlo legalmente. Creo que esa es una situación que cambia de entrada la perspectiva desde la cual trabajamos, porque desde luego que estábamos ejerciendo un derecho, quienes lo hicimos antes de que existiera esta transformación, esta modificación, o esta reforma en las telecomunicaciones y en la ley de radiodifusión, lo hacíamos en el ejercicio de un derecho que el tiempo vino a comprobar que teníamos ese derecho, la libertad de expresión, que es base para la defensa de los demás derechos. Y a partir de la misma ley, algunos cambios que se han también aplicado, que nos ayudan a la sostenibilidad de estas radios y a poder entrar con el uso de las nuevas tecnologías. Creo que son algunos de los cambios importantes, así como el reconocimiento como radios comunitarias e indígenas, es decir, que no se usaran los términos para seguir violando el derecho que tienen las comunidades indígenas a la utilización de sus propios medios, o el de la existencia de las radios comunitarias al decir se escoge entre una u otra. Es decir, fue muy oportuna esa expresión, aunque somos comunitarios en realidad, tanto las radios indígenas como las llamadas ahora radios comunitarias, pero nos ponía en cierto riesgo el que se nos fuera a excluir a cualquiera de las partes. Es decir, que ahora ya están operando de manera legal. Y aparte, una de las cosas que se aprobaron con la reforma fue el que pudieran ustedes obtener el 1% del gasto oficial en publicidad
¿Esto ha sido así? ¿Ha sido fácil para las radios obtener estos recursos? Es desde luego un número arbitrario esto del 1%, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué no fue el 2%? ¿O por qué no es un número flexible? Cuando se aprobó la ley, éramos alrededor de, pues diría yo, menos de 20 radios. De Amarca éramos 16 y éramos la mayoría. Habría unas pocas radios más, pero quizás éramos unas 20. Y el 1% en aquel entonces pues se consideró bastante suficiente porque nos ayudó en ese inicio. El problema es que actualmente, la cifra de radios comunitarias es más de 100, radios comunitarias e indígenas, es mayor de 100 y el 1% ahí sigue. Incluso la austeridad del actual régimen ha limitado bastante los recursos que en aquel entonces, en 2017, cuando se empezó a aplicar el 1%, varios años después de la aprobación de la ley, el presupuesto destinado al gasto de comunicación social para el 1% era bastante mayor del que existe actualmente. Y sigue siendo el 1%, pero la proporción de radios es 6 veces mayor actualmente y sigue creciendo. Desde luego. Y en ese sentido, Mireille Campos, habla Héctor Camero, más de 100 ahora, nos parece una cifra importante, pero sin embargo persisten las asimetrías en este ámbito de la comunicación comunitaria indígena, del derecho a comunicar de todas las personas, del uso del espectro radioeléctrico. ¿Qué dirías tú? Hay muchas radios comunitarias e indígenas que todavía están luchando por obtener una concesión, ¿no? Así es, efectivamente, y como bien lo señalaba Héctor Camero, yo creo que cuando se pensó en esta reforma y sobre todo en los aspectos legislativos, nunca se dimensionó que el sector iba a crecer en poco tiempo, ¿no? De tener 10 radios con permisos y a tener ahora ya a un sector grande de aproximadamente más de 100 radios comunitarias y 26 indígenas hasta el momento, de acuerdo con los números o con las concesiones que nos ha dado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues sí, no se planteó bien el porcentaje de publicidad oficial. Por ejemplo, en Argentina se les dio el 10% de publicidad oficial, lo cual les permitió generar un fondo mixto que de alguna manera ahí se concentró todo ese dinero y de ahí diversos productos o más bien proyectos audiovisuales independientes donde también entran la radiodifusión y televisión comunitaria, pues puede recurrir a ese fondo, ¿no? A ese fondo que se creó junto con la Ley de Comunicación Audiovisual 26.522. Digamos que fue un porcentaje muy generoso y apegado a los estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, ¿no? Ahí, en el caso mexicano, pues no, esa parte junto con lo de la reserva del espectro radioeléctrico, que nada más se dejó el 10%, pues quedamos muy, muy lejos de lo que esos estándares reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les aconseja a todos los estados-nación del continente, pues que se apeguen, ¿no? A que para que pueda existir una radiodifusión plena comunitaria e indígena, pues no solo basta con reconocer a la radiodifusión comunitaria o de los pueblos indígenas, ¿no? Sino también que tengan los medios económicos, la sostenibilidad para que pueda existir. Porque si económicamente es inviable en una legislación, pues por mucho reconocimiento en letra, pues sigue siendo como una letra muerta, ¿no? Entonces, ese para mí es el gran desafío que hay para el movimiento de la radio comunitaria e indígena en México, ¿no? Si bien es muy debatible quién quiere recibir publicidad oficial o no,
porque esto podría condicionar la política editorial de las radios, podría condicionar cómo ejercer los recursos, digamos que para eso tenemos los estándares, ¿no? Los estándares son bastante claros, en donde dicen que esto no debería intervenir para definir la publicidad o para definir los criterios editoriales de las radios. Debe haber absoluta libertad de expresión, siempre y cuando sea respetuosa de los derechos humanos y defendiendo a las audiencias, pero digamos que el 1% es insuficiente. En general fue insuficiente cuando se reconoció o cuando se estipuló en el 2014. Ahora pues condena a una asfixia económica, porque ha aumentado el número de radios y ante la política de austeridad, pues se hace mucho más complejo el panorama, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran desafío y es algo que todas las radios que pertenecen a este sector tienen que discutir seriamente, de cómo promover ese aumento y que el aumento no signifique condicionar su política editorial. Claro, bueno, esto de condicionar su política editorial, pues no lo menciona la ley, sería una práctica totalmente inadecuada, y el 1% parecía mucho porque también el gasto oficial en publicidad era muy grande y se ha reducido pues sustantivamente en este gobierno. Entonces, evidentemente el 1% resulta insuficiente. Pero, ¿cómo ha sido el trato que ha recibido ahora este tipo de radiodifusoras comunitarias e indígenas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahora ya existe para darles atención, cuando antes pues no existía ninguna forma de tener una atención y una respuesta más pronta a las demandas y a los trámites de legalización que muchas de ellas empezaron a hacer desde antes, ¿no? Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones se dice pues que está más abocado a la industria, a gestionar los intereses de la industria. Les pregunto cuál sería, no sé si quiera contestar Héctor o Mirel, cuál ha sido la atención que han recibido de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hablo desde mi experiencia, Graciela. Como director de una radio y como representante que fui en 2014, y precisamente nos tocó todavía tratar de empujar porque la ley fuera lo más democrática e incluyente posible, hasta 2020, en que terminó mi gestión. En este periodo sí nos topamos nosotros con que los requisitos son particularmente difíciles para las comunidades urbanas, rurales, las comunidades urbanas pobres, las rurales, las comunidades indígenas, por los requisitos que todavía necesitan asesoría, necesitan explicación, y lo que corresponde, por ejemplo, al reconocimiento notariado de las que es una exigencia para las radios comunitarias, es una entrada de por sí muy pesada porque significa más de 10,000 pesos. Nada más el trámite básico, que es la protocolización de la formación de la asociación civil. Después, cuando hay necesidad de hacer modificaciones para ingresos de nuevos asociados, bajas, o como se presentó cuando transitamos de radios permisionadas a radios concesionarias, hubo necesidad de adecuar, por ejemplo, nuestro objeto social a la nueva ley. Igualmente es otro golpe cuando no teníamos más ingresos que las aportaciones de los integrantes de la comunidad, y por lo general pues son comunidades muy pobres. Eso en cuanto a gastos y en cuanto a la formulación de las propias solicitudes. Ya como representante me tocó acompañar a poco más de 40 colectivos que lograron poco más de 30, perdón, porque ya poco más de 10 estábamos funcionando con el tránsito de permisionadas a comunitarias después de la ley, pero con la nueva ley alrededor de 30 títulos de concesión me tocó participar en este acompañamiento, y en general lo llevamos bien. Creo que fuera de
de las dificultades que representa este espacio que se lleva en la mayoría de los casos más de un año, esta espera de estar completando la serie de requisitos que se piden, pudimos sacar adelante las solicitudes. Tenemos ahora, sin embargo, un grupo de 5 radios, de las cuales desafortunadamente forma parte la nuestra, que caímos en un bache legal que pudo perfectamente haber evitado el IFETEL con buena voluntad, con ese afán de servicio público que debe tener el sistema de radiodifusión y del cual pues es normativo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que consistió en que nos tocó presentar nuestra solicitud de prórroga a 5 radios comunitarias que se vence en el año 2021, y nuestro jurídico lo hizo de acuerdo a la interpretación que realizó del articulado transitorio, de los transitorios. El instituto nos dijo, sorpresa, esa no es la interpretación correcta, debe hacerse uso de el nuevo articulado, por más que ahí diga que son los artículos transitorios que les hace conservar la misma potencia, la misma frecuencia, la misma cobertura, la misma vigencia de permiso. No hay beneficios con la nueva ley, pero sí se les aplica el hecho de que ahora hay una nueva fecha de terminación de su vigencia, o más bien de la necesidad de hacer la solicitud de nueva vigencia. Y esto nos dejó a nosotros fuera de la posibilidad de tener la prórroga, porque nos dijeron, ya no es un año como siempre fue, ahora debe solicitarse en el año previo a la terminación, a la quinta parte del periodo de vigencia que tenían. Hay que interpretar eso, pero aparte significa más de 2 años y medio, o alrededor de 2 años y medio para nosotros, que como lo solicitamos al año previo a la terminación de la vigencia, nos dijeron ya están fuera, no hay vigencia continua y van a tener que hacer una nueva solicitud si quieren seguir transmitiendo. Nos parece muy injusto porque nosotros le planteamos al IFETEL, es una cuestión de interpretación, sí, nos dicen ellos, pero nosotros somos los que interpretamos la ley. Y sí, así es. Qué bárbaro, Héctor. Y nosotros pues les dijimos, eso es una trampa legal. No solo eso, nos dimos cuenta de que nosotros no fuimos más que una parte de las muchas radios que cayeron ahí. Hubo radios públicas y radios comerciales. En 2018 hubo un grupo de radios comerciales que consiguieron que la Cámara que el Legislativo, las cámaras, hicieron una modificación para anular ese artículo y darles oportunidad de poder tener su vigencia y continuar transmitiendo. Pero son los señores de radios comerciales que tienen representación en las cámaras, cosa que obviamente nosotros no tenemos. Pues entonces, ahí está la denuncia, Héctor. Ojalá y desde la radio pública esto ayude y posibilite la sensibilización de estos actores políticos y de normatividades de algo que pertenece a todas y a todos, como es el espectro radioeléctrico. Yo les quiero comentar a todos los amigos y amigas que escuchan El Fin Justifica los Medios que estamos escuchando la voz de Héctor Camero. Él es el director de Radio Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León, y también se encuentra con nosotros Mirel Campos, quien es la representante, la coordinadora ejecutiva de AMARC México. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Gracias por seguir en contacto con El Fin Justifica los Medios. Nuestros invitados son Mirel Campos Arceta, coordinadora ejecutiva de AMARC México, y también Héctor Camero, director de Radio Tierra y Libertad. El tema: radios comunitarias e indígenas, el segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias, una radio que todavía está combatiendo, luchando, tratando de combatir esas asimetrías, mi querida Graciela.
Así es, creo que va a ser muy importante este foro para poner otra vez en la opinión pública el tema de lo que están enfrentando actualmente estas radios, porque pues no todo se resolvió con la reforma, aunque fue un gran paso. Pero yo les preguntaría ahora, ¿qué tanto apoyo ha estado dando el gobierno actual a estas radiodifusoras, que son radiodifusoras que han sufrido mucha discriminación, mucha inequidad, y que actualmente tendrían que tener un mayor apoyo? Sabemos que se está realizando este año un grupo de investigación, de estudio y de propuesta en donde está participando la UNESCO, pero también el gobierno mexicano y la AMAR. ¿Qué nos pueden platicar sobre esto, Mirel? Bueno, antes de pasar a ese tema, sí me gustaría abordar que la cuestión con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si bien ha funcionado como para otorgar estas concesiones tanto a la radiodifusión comunitaria indígena, creo que otro de los desafíos que se tendrían que plantear en una reforma es que las radios comunitarias e indígenas formen parte de un consejo consultivo al interior del IFT. ¿Por qué? Para que puedan tener también una serie de interlocución con los comisionados, ¿no? En política pública, armonizar una legislación tanto con gobierno, ¿no? Como esto que me acabas de preguntar, con gobierno, los organismos autónomos como el IFT, pero también quienes son los que hacen alusión, ¿no? Que en este caso eran las radios comunitarias. Sí debería de haber esta interacción en el diseño de la política pública, y para mí otro de los desafíos es que las radios comunitarias puedan designar a alguien que represente a ese sector y que pueda velar por los intereses del sector de la radiodifusión comunitaria indígena, ¿no? Porque justamente con la creación de este organismo, si hubiese un atropello o un incumplimiento por parte de alguna dependencia federal que no destine el porcentaje de publicidad oficial o otras cuestiones, otras problemáticas, entonces ¿a quién tendrían que recurrir las radios comunitarias para que se les escuche, para que se tome en cuenta como sus problemáticas? ¿Quién podría dar ese seguimiento? Desafortunadamente no lo tienen, ¿no? Y ahí quiero aterrizar con la pregunta que me hiciste. ¿Cómo ha respondido el gobierno mexicano? Bueno, creo que ahí también tendría mucho más participación Héctor Camero, dado que el problema de las radios comunitarias no había como explotado, ¿no? Desde que se hace el reconocimiento y la legislación secundaria, no se había presentado algo tan, una irrupción tan fuerte como lo está haciendo lo de las prórrogas, ¿no? Digamos, porque todavía había transcurrido como de manera tranquila, mas no quiere decir que no se hayan dado problemas, ¿no? De otro tipo, ¿no? Como los problemas que enfrentan los comunicadores comunitarios frente al crimen organizado y cómo se les está coartando su libertad de expresión, que ese es otro tema. Pero ahora con esta negativa, pues cuando acude justamente Héctor Camero a la mañanera a exponer el tema y a decir, pues, ¿qué hacemos? Porque no hay a quién acudir realmente, pues ahí se ve este descalabro de la legislación, ¿no? Cómo institucionalmente quedó descobijado. Y en esa mañanera, pues el presidente se comprometió a darle seguimiento y a que esto se resolviera, ¿no? De la mejor manera. Y justamente ahí se abre una ventana de oportunidad, como le decimos nosotros en política pública, pues de poder abrir interlocución tanto en la Secretaría de Gobernación y como en la Cámara de Diputados y en senadores, ¿no? Para volver a colocar el tema en ambos poderes, ¿no? Pero pues esto no tendría que haber sucedido así, ¿no? Si tuviéramos un órgano que realmente fuera sensible, ¿no? Pero no lo hay como tal, ¿no? Creíamos que en ese sentido el IFT podría tener esa función, sino
pero más bien el IFT ha demostrado que es un poco más administrativo su carácter, ¿no? Entonces, la parte social, de política incluyente, creo que es algo que está faltando, y entonces, pues por eso sale el Ejecutivo a dar esta respuesta, ¿no? Ciertamente, ¿sí? ¿No? Y las radios públicas, comunitarias e indígenas siempre han tenido que hacer un camino cuesta arriba, ¿no? Sí. Unas más, otras menos, y ya le dejaron aquí el balón a Héctor Camero. ¿Qué nos dices, Héctor? Les podría decir que en esta experiencia nosotros hemos tenido que recurrir al propio Estado, al Ejecutivo, bueno, a una de las partes del Estado. Hemos tenido que recurrir al Ejecutivo porque pues la mañanera es seguramente el espacio informativo más visto en el país, y nosotros teníamos que visibilizar ese problema porque no tenemos quien nos represente en las cámaras, difícilmente nos escuchen, y entonces nosotros teníamos que señalar que estaba eso ocurriendo. El presidente contestó positivamente. Creo que ha habido una buena situación en que hemos podido contar con el apoyo de Gobernación para revisar la situación que estamos enfrentando junto con el FETEL. El instituto sí nos está obligando a presentar una nueva solicitud, pero tratando de abreviar los tiempos para que nos permita conservar la vigencia que termina en febrero próximo. Es decir, si no terminamos a tiempo nuestra solicitud y solucionamos los requerimientos que nos piden, nos vemos en este riesgo que no teníamos contemplado, porque hemos tratado de cumplir con nuestro trabajo, y sobre todo en un periodo tan difícil como la pandemia. Tendríamos que terminar en febrero del próximo año, que ya no está lejos, y que pues estamos a pasos acelerados tratando de sobrellevar esto. La otra parte del Estado, que es el legislativo, le presentamos también la necesidad de corregir ese hueco legal, porque es una trampa que ahí se quedó, decimos nosotros, por parte de quienes no estaban de acuerdo en esta modificación de la ley, en esta reforma de la ley, y nos dejaron ese tipo de trampas para que cayéramos cuando el instituto podría haber advertido con toda facilidad, ya que pues hacemos gestiones frecuentes ahí. Tengan cuidado con esto. Simplemente ahora creo que sí, ya está planteada esa modificación de la ley, para que se advierta con anticipación de que tienen que presentarse las prórrogas a todas las radios comerciales, comunitarias o públicas, pero con nosotros pues no se hizo así. Entonces esperamos tener resultados todavía positivos. Lo único que podemos decir es que nos han escuchado, el Ejecutivo ha estado en este intercambio con el órgano autónomo para que, con el respeto que se tenga a su autonomía, pues se ayude a estas radios que tratamos de cumplir con nuestra función. Claro. Oye, pues tenemos muy poco tiempo, y el 25, 26 y 27 de noviembre próximos se realiza este segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas. ¿Qué nos dices, Mireille Campos? ¿Lo podemos ver en línea? ¿De qué va a tratar? ¿Quiénes van a estar? Sí, pues la mesa que me tocará coordinar el próximo 25 de noviembre de 12 a 1:30 se llama La pluralidad en la radiodifusión en la radio comunitaria indígena, y van a participar 5 radios de AMARC, de AMARC México, asociadas de AMARC: Radio Yoguala de Guerrero, México; Radio Xali de Puebla; Radio Caxiana de Baja California Sur; y Esfuerzo Civil AC, que está en trámite su concesión, es una de las radios que está en trámite; y Radio Calenda. De otras colectivos, pues nos van a acompañar desde Perú, con temáticas sobre comunidad intercultural, ¿no? No son radios, más bien son colectivos. Y lo importante de este segundo congreso para mí es que por primera vez la academia se está abriendo a un estudio y a un seguimiento de la radiodifusión comunitaria que antes no se tenía, y que por lo menos se está dando este esfuerzo académico y de radiodifusión, ¿no? Entonces, aquí ya nos habla, al ver hay como 26 mesas, algo así, de lo numeroso que está, que ha crecido, ¿no? Lo numeroso del sector, y también el interés cada vez más
entusiasta por resaltar ya estas experiencias y darle un enfoque también académico, porque la radiodifusión comunitaria en México tuvo otro contexto frente a otros países de América Latina, donde acá fue más, digamos, perseguido, mucho más. Bueno, ahora es notorio cómo a partir de la legislación este sector crece, ¿no? Y en ese sentido es importante que los congresos sigan organizándose para complejizar teóricamente la radiodifusión comunitaria indígena, pero también para hacer un replanteamiento de las políticas públicas que necesita el sector y que necesita ser impulsado también con las voces de las radios comunitarias indígenas, no solo desde la academia. Y creo que ahí es la apuesta que yo veo interesante. Pues va a ser muy interesante dar seguimiento a este segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas. Y seguramente si nuestro público busca en Internet Segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas, podrá seguirlo. Además, nosotros, quiero decirles, vamos a estar dando cobertura a este Congreso y lo vamos a reportar en un próximo reportaje en las siguientes semanas. Pues muchísimas gracias, Mireille, muchas gracias, Héctor. Les deseamos mucho éxito con este segundo congreso y mucha vida, larga vida y mucha mejor suerte para los próximos años para la radio comunitaria e indígena. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias, no se descuide. Cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta oportunidad Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.